Amadísimos hermanos de la Iglesia Tierra Santa en el sur de Florida, de la cual yo soy miembro y me siento muy feliz por eso. Espero que así sientan lo mismo por mí. Hermanos, antes de entrar a ver la carta a la Odisea, ya hasta la saciedad, yo les he contado que yo soy de la vieja guardia. Cuando en aquellos tiempos todo era pecado. No el pecado que existe ahora, porque no hay comparación alguna. Pero las mujeres, Dios guarde, se arreglaran el pelo, tenían que andar con el escote, ¿es como se llama? Como una monja hasta arriba, que se querían ahogar. Las enaguas tenían que andar arrastradas por el piso. No podían, repito, arreglarse el pelo ni ponerse nada en la cara. Yo no es que esté de acuerdo con las pinturas y todas esas cosas, pero sí creo que una mujer debe arreglarse y ponerse un poquito de polvos, como se llama, y creo que también deben arreglarse el pelo. Yo tuve una discípula que ustedes tienen que haberlo visto en algún momento, Los Simpson, la esposa de Simpson, que era un pelo como un panal de avispas, pero exagerado. A eso que la foto se la sacaban del cabello, se la sacaban en dos partes. Yo tuve una discípula así, Orfilia se llamaba, por cierto, y ahí ella tenía que cortarse el pelo porque si no se le caía el mechón ese y le caería en los brazos. Era un pelo semiafro, pero de esos pelos raros que he visto yo, que van para arriba y para arriba y para arriba como un nido de hormigas. Yo una vez traté de defender eso en una iglesia y el pastor dice que tenía muchos años, todo lo criticaba. Yo soy santo, pero no santolón. Al hermano Juan Torres de Puerto Rico, en un lugar lo criticaron por el anillo de matrimonio. A mí me criticaron en un pueblo porque a mí me gusta mucho Hostal Colonia. Entonces ya yo no era tan santo y me echaron en directa, por no decir directa, sobre eso. O sea que antes todo era pecado. No me arrepiento yo de eso porque mucho de eso me ha servido para mantenerme en santidad y también para hacer algunas reformas. Ni que fuera Martín Lutero, yo, ¿verdad? Yo llegué a una casa, que yo siempre tengo la costumbre de llegar temprano a la iglesia. Pero ese día llegué muy temprano y dije, yo voy a ir a la casa del vecino, que era hermanos. Tal vez con suerte, pues agarro un cafecito, por lo menos. Me salió la hermana Silvia y se puso como un semáforo. Cambiaba de amarillo a rojo, de rojo a verde, porque sabía que en cualquier momento yo le iba a preguntar por los chiquitos, a los cuales yo una vez oré por ellos, y yo les conté, porque estaban llenos de granos y todo, y al día siguiente no amaneció ni una sola muestra de que tuvieran granos alguna vez. Y claro, era lógico. Y los chiquitos, cuando le pregunté yo por los chiquitos, porque yo soy muy amante de los chiquitos, para mí después de Dios, los niños, todo el mundo, pero principalmente los niños, yo los amo demasiado. Ya la hermana se lo esperaba. Mis hermanos, es que mire, que por aquí lo puse, que no lo encuentro, que esto, que lo otro, que... Bueno, parecía Cantinflas hablando. No me podía explicar que un chiquito del barrio cumplía años y llegaron a invitarlos para que fueran a la fiestecita. Y ella los dejó ir. Claro, no se imaginaba que el hermano Olman llegaba. Pero el hermano Olman, aunque sea muy estricto en muchas cosas,
pues también sé hasta dónde sí y hasta dónde no. Digo, hermana, no se ponga así. Cuando mis chiquitos cumplen años, yo les hago una fiestita. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no son cristianos todavía, ni están pecando, ni voluntariamente, y ni sin querer. Me dice, ¿qué hermano? Usted no es así como los hermanos de la iglesia. Le digo, no, no. Ellos son niños, les hace falta los juguetes. ¿Por qué muchos jovencitos se van de la casa de los hermanos? Y eso yo lo he visto por montones. El hijo de un pastor que era peor, y en la misma línea, y en la misma iglesia, apenas tuvo cuerpito, se le fue de la casa. Dicen, me dijeron que hasta homosexual se hizo. ¿Por qué? Porque tener a un perrito amarrado, cuando logra soltarse, se va y cuesta encontrarlo. Bueno, yo pongo el caso de mi hijo. Siempre se dijo que en mi casa que aquí no habría televisión. Y una vez estaba triste, mi esposa me contó y que le dice que mi hijo está muy pequeñito. Es que papi es solo Biblia, y él no decía Biblia, sino Biblia. Y nunca está conmigo. Un día llego a mi casa en la tarde y lo veo encalamado, la casa mía, una ventana da con la ventana de la otra casa. Antes las casas se estaban haciendo, no había tanto egoísmo, ni tanto pleito por perímetros, ni nada por el estilo. Lo vi separado en la mesa, quién sabe cómo hizo, cogió un banco o una silla y estaba viendo, sin oír, y medio viendo el televisor de la casa del vecino. Yo sentí un dolor en mi corazón al ver que mi hijo estuviera en eso, y él solito. Yo nunca estaba con él, yo predicaba todas las noches. Me toqué la bolsa y andaba plata como para comprar un televisor de segunda o tercera. Me fui a la capital por todos los negocios de compraventas y talleres. Y allá lejos me encontré uno en 3,000 colones, blanco y negro, de 21 pulgadas. Me vine, yo le hice una antena, se la puse y me trepé al palo de cas. Y el chiquito estaba como loco con el televisor viendo. Por cierto, cuando hacía viento, se cambiaba de canal. Si hacía viento para el otro lado, se volvía. Bueno, pero era feliz. Estaba muy chiquitillo. Y bueno, ya al tiempo, ya sí le pude comprar un televisor de colores y todo eso. Pero eso sí, bajo la vigilancia de papá. Y la mamá también sabía que no era cualquier cosa que él podía ver. Bueno, de por sí en ese tiempo, hace como 40 años, no existía la podredumbre que hay ahora. Lo cierto es que en esa iglesia donde yo iba, de la cual yo fui cofundador, tuve que hacer una serie de ceremonias, de reformas, porque todo era pecado. Vemos el pecado y solamente el pecado, pero no sentimos compasión, no sentimos piedad por el pecador, sino que lo que se predicaba todo era pecado. Por eso repito, tuve que hacer una serie de reformas en esa iglesia y pocos fueron los que entendieron. Pocos fue lo que entendieron. Fue la iglesia donde yo les he contado que salí llorando y rompiendo el carnet. El pastor no oraba, no escudriñaba, todo el día se pasaba en el parque central discutiendo si había que diezmar o no había que diezmar, discutiendo con toda la gente
de lumpen o gente de malos hábitos. Y yo tuve que decírselo a la iglesia. El hermano no puede predicar en esa condición. El hermano solo sabe predicar pecado, pero no da explicación. Sino que la felicidad de él era que lo conocían como muy bravo, como muy estricto, pero no tenía compasión por las almas. Entonces, bueno, en mi casa hay televisión, pero todo a su medida. Yo soy uno que no puedo pasar sin ver noticias. Y creo que todo cristiano debe ver noticias para que sepa cómo está el mundo, comparándolo con lo que dice la palabra de Dios, para poder predicar sin que le hagan una pregunta y lo deje callado. Yo anoche se lo decía a mi hijo menor, que no le gusta nada de noticias, nada de que hable de guerras, nada de lo que pasa en Ucrania y Rusia. Y le digo, mijito, si a usted le hacen una pregunta, ¿qué va a contestar usted? Si nosotros predicamos la decadencia del mundo, la inmoralidad en la que ha caído el mundo, tenemos que explicar cuál es la decadencia y cuál es la inmoralidad y cuál es el irrespeto a Dios. Pero si no sabemos eso, entonces no podríamos predicar. Bueno, hermanos, espero que me hayan comprendido. Vamos a leer Apocalipsis 3:14 al 22, la carta a la Odisea. Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo que me llama mucho la atención a mí, que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor está diciendo algo que nos pasamos de largo, más en ese entonces. Veíamos a la iglesia de la Odisea como un montón de maleantes, como gente sin escrúpulos, gente mala, lo que se llama mala. No la escudriñábamos, simplemente veíamos que eso ni se podía llamar iglesia. Porque si usar el anillo de matrimonio era pecado, ahora imagínense cómo pensaríamos nosotros de esa iglesia. Pero el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aún la iglesia en la condición que estaba, el Señor la amaba. Nosotros no. Nosotros no la amábamos. Ya con el tiempo, y escudriñando la palabra bien, decía yo, ¿cómo es posible que nosotros veamos en ellos un montón de gente miserable, altanera, infiel, ciega, desventurada, desnuda? O sea, lo peor que se puede pensar de una persona. Pero se nos pasaba por alto, es decir, yo los amo, como en Hebreos dice.
al que Dios toma como hijo, lo disciplina. Lógicamente, pues que también lo ama. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo reprende? Tiene que reprenderlo porque uno, desde que viene al mundo, pues viene con el pecado original. Luego, el mundo lo que les ofrece es puro pecado. Pero no hay quien tenga compasión y saque un rato para hablarles de Dios a esa gente. Sin embargo, nosotros prácticamente odiábamos a esa iglesia. Seríamos incapaces de hablarle a alguien de esa iglesia. Y sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores los amaba. Por eso es que los reprende. Los reprende con toda razón. Porque el estado de esa iglesia, el pecado que tenían más grande, es decir, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. ¿Qué hombre en este mundo no tiene necesidad de algo? Por mucho que tenga, puede tener todo el capital del mundo, pero tiene necesidad de lo más importante, que es a Cristo en su corazón y el amor de Cristo. Esta, la última carta a las iglesias, en un sentido, es la más triste de todas. Es la más triste de todas. Y sin embargo, en otro sentido, es la que está más llena de exquisita hermosura. El Señor la trata de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros en el mundo que, como dice la gente del mundo, pues se creen la mamá de Tarzán? Gente orgullosa, altanera, porque tiene carro, porque tiene plata, porque tiene una casa bonita. Yo, y vosotros lo sabéis, que no tiene nada. Si hoy lo llaman a cuentas, que meta el carro, que meta la plata, que meta la casa, que meta la empresa, que meta todo lo que tiene en el ataúd o en la sepultura. Nada, nada, nada tiene. Aún más, mío es el oro y mía es la plata, dijo el Señor. Lo que tiene es porque Dios se lo ha dado para que lo administre. No para que se embelezca con eso. No para que se llene de orgullo. No para que tenga a los demás por debajo de los pies. Y así conocemos miles de personas. Y sin embargo el Señor los ama. Voy a ponerle dos ejemplos. Pablo y Olman Chinchilla. Dos ejemplos. Ahora tú me puedes poner cuantos ejemplos tú conozcas. Y estamos predicando la palabra de Dios. ¿Quién como yo, con mi fama, con mi altanería, con decorado, como les decía, al valor, temido hasta por la misma policía, nadie podía decirme o preguntarme si no le daba permiso? Y fíjese bien lo que me va a preguntar y fíjese bien lo que me va a decir. Porque yo era lo más grande que había. Eso decía yo. Eso es lo que yo creía. Hasta que el Señor me trató a mí igual que la iglesia de la Odisea. Yo era una Laodicea. En pequeño, pero era una Laodicea. Llegué a tener 3 salarios. El salario de la agencia Novosti de Moscú. El salario de seguridad del Partido Comunista. El salario de administrador del periódico del Partido Comunista. Aparte que yo tenía las llaves donde estaba todo lo secreto. Y tengo que decirlo, ya lo he dicho. Hermano camarada, hace días que no me visita. ¿Cómo va la revolución? Necesito que me lleves un bono de 50,000 colones. Que en aquel entonces era plata.
Pues simplemente yo llegaba con la llave, abría, sacaba un bono o varios bonos y también me acordaba de fulano que no visitaba y esa plata nunca se reportó al partido. Se le reportaba al cantinero, a las mujeres, a lo que sea, pero nunca en el partido esa plata llegaba. Era para la revolución, pero para la revolución de tragos que me hacía yo en el cuerpo, para mujeres, para bailes, para fornicar, para cuanta cosa había. ¿Y quién me iba a preguntar a mí si solo yo sabía los nombres de la gente extranjera, principalmente chilenos, que vinieron exiliados de Chile, si solo yo tenía el nombre de ellos y la elección de ellos? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa iglesia y muchos de los hombres en sus tiempos pecaminosos? Nada. Tanto se irían al infierno los de la Odisea si no se arrepentían y cambiaban como Olman Chinchilla si Jesucristo no hubiera tenido piedad y compasión de él. Tras de 3 salarios que tenía, también robaba. Decía yo, pues, es plata de Rusia. Y como yo estaba en cierto poder, sabía los negocios que habían por debajo. De ahí, si roba fulano y sutano y mengano, pues no voy a robar yo. Es como que cualquier persona se dé cuenta que el compañero está haciendo chanchullo, como dicen. Pues yo también. Si lo hace él, yo también. Más que yo lo podía hacer con la libertad que yo quisiera, que nadie me podía preguntar absolutamente nada. Porque en la milicia y en seguridad no se pregunta nada. No se le dice nada ni a la esposa, ni a nadie de lo que uno está haciendo. ¿Para dónde va? Tampoco. ¿De dónde viene? Tampoco. ¿Qué va a hacer? Tampoco. Sencillamente me dieron el poder y ese poder me sirvió pues para tantas cosas que al final, como todo, terminé pues traicionado debido a mi altivez, debido al poder que yo había adquirido. Tenían que quitarme de en medio porque ya yo era peligroso para el Partido Comunista, porque sabía tanto que ya era un peligro. Fue cuando por gracia de Dios me sancionaron 4 meses, benditos 4 meses, que fue cuando Dios me llevó a la iglesia y todo eso quedó en el olvido. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Decía que es la más triste de todas las cartas y sin embargo en otro sentido en la que está más llena de exquisita hermosura. En todas las otras cartas encontramos alguna palabra de aprobación. Aquí no hay absolutamente ninguna. Este mismo hecho explicaría la razón por la cual aquí se encuentran algunas de las palabras más tiernas y maravillosas que haya pronunciado el Señor en todas estas cartas. Es imposible estudiar este mensaje sin sentir el latido del corazón del Hijo de Dios. Y en ninguna manera de las cartas ha sido más evidente la solícita compasión del corazón divino, totalmente a como pensábamos los hombres. La Odisea para nosotros era como hablar de la cárcel. Y sin embargo, el latido del corazón divino era para esa iglesia, porque Dios, como dije en cartas pasadas, que yo no le pido amor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor. Él es el amor. Él es el amor. Entonces yo le pido, dame más de ti. Yo quiero más de ti. Yo a ti te amo, te admiro, te respeto, te quiero. Como siempre he dicho, yo a Dios le hablo como a un amigo, pero con reverencia, con temor y temblor. Eso me ha enseñado la palabra, que lo he dicho 50,000 veces más una.
Yo no soy de los que lloro para pedirle a Dios. Yo le hablo a Él porque Él es mi amigo, sabe lo que yo necesito, sabe mi corazón, conoce mis fallas, porque no puedo mentir diciendo que no tengo fallas. Pues claro que las tengo como las tiene cualquier otro hombre. No estoy diciendo pecado vulgar ni cosa por el estilo. Fallas sí tenemos. Fallamos en no predicarle a la gente como tenemos que predicarle. Fallamos en que no tenemos compasión para la gente. Fallamos en que viendo a un mendigo no le damos una moneda siquiera. Fallamos en que viendo a una persona con hambre no le demos. Hoy precisamente que iba para donde el dentista en la mañana, me llamó una señora que estaba sentada a la par de una acera. Hey, ¿usted me puede ayudar? Es para comer, que voy para Limón y no sé qué. Ya uno conoce los cuentos, pero sentí darle a ella. Estaba en un estado miserable, toda mechuda, sucia, como que se le han llevado por ahí y la dejaron botada. Pues saqué una moneda de 500 colones. Y pues ya con 500 colones se toma un café. Bueno, fui donde el dentista y me dio, donde el dentista de los dientes, como le digo yo. Y a la vuelta pasó y me dice, hey, ¿tiene un cigarro? Le digo, no, eso sí que no. Es que con lo que usted me dio, me compré un puro. Digo, ¿qué? Yo era para comer. Pero es que con lo que usted me dio no me alcanzó. No sea gente sinvergüenza, por eso que para dar hay que pedir la dirección de Dios. Entonces se compró un cigarro de marihuana, sí, hasta me lo enseñó. Y digo, ¿y cómo hace para comer ahora? No, porque ahora me quedo probando carros y ahí me gano la comida. Yo hubiera sabido, voy y le compro un café o le compro otra cosa. Sí tenía para comprarle un café y otra cosa, pero me metí la mano a la bolsa, lo que me salió fue una moneda de 500. Pero de ahí, para un cigarro de marihuana era. Otra vez no era para eso, también sí tenía hambre. Yo me imagino que sí tenía hambre. Pero no es que me imagino, pero sé que también existe el diablo. Ve, ya tienes para un cigarro de marihuana. No sé cuánto valen. Pero allá le alcanzó y un cigarro grande. Hasta para dar hay que pedir la dirección de Dios. Bueno, pero yo cumplí. Si ella falló, pues ella falló, pero yo no. Es lo que tenemos que pensar nosotros. Si la iglesia de la Odisea está fallando, no tratarla como la tratábamos nosotros antes, hace casi 50 años, de malhechores, de lo más malo que puede haber, sin haberla escudriñado. Pero no doblábamos rodillas para la gente que estaba en esa misma condición. Y si nos ponemos a mencionar a uno por uno de los que están en esa condición, viene el Señor y no nos damos ni cuenta, porque estamos tan ocupados orando que no acabaríamos nunca. También ni lloramos cuando viene el Señor porque estamos en oración. Porque es tanta la gente que vive en esa condición tan miserable, que no necesita de nada, que todo lo tiene, sin saber que es un miserable, un desventurado, un desnudo, un ciego. Es donde nosotros casi no vamos. Principalmente a las casas de los ricachones. Es difícil ver que los hermanos de todas las iglesias salgan a la casa de los ricachones, porque una vez pensamos que no nos van a recibir, y porque sabemos cómo piensan ellos. Eso creemos nosotros. Pero sin haberlo hecho, no podemos decir cómo nos van a tratar. Si en el pueblo de Dios han habido gente que ha tenido cantidades de dinero, caso de Abraham, bueno, Lot, como dice uno de estos, ni Pedro era un pobretón, ni Juan, los hijos de Zebedeo, esos no eran pobretones. Si abastecían el mercado de pescado de aquel entonces y tenía 2 barcas Pedro, yo no creo que Pedro haya sido un pobretón.
que lo dejaron todo por tiempos, por tiempos. No es que lo dejaron todo y se fueron y dejaron a la familia abandonada, sin saber si tenían que comer o no, sino que iban por tiempos y por tiempos estaban en la casa y volvían a la pesca y hacían los dos trabajos a la vez. El trabajo espiritual con Cristo Jesús y el trabajo secular para llevar alimento a las casas. Aunque sé que en las casas de ellos no podía faltar alimento mientras ellos andaban con Cristo. De alguna manera se la ingeniaban, como decimos nosotros. Poco se conoce de esta iglesia, de la Odisea. No hay conocimiento de su comienzo, pero hay alguna luz sobre su historia. Seguro la iglesia fue conocida por Pablo y también es muy probable que Pablo la haya visitado. Por supuesto que esto es algo de discusión, pero ahora más adelante vamos a ver que esta iglesia estaba en el pensamiento de Pablo. Si nosotros estudiáramos la epístola a los colosenses, estaban muy cercanas. Y había, como decimos, mucha armonía entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas. No se sabe a cierta manera si la iglesia de la Odisea fue la que creó la iglesia de Colosenses, o si la iglesia de Colosenses fue la que creó la iglesia de la Odisea, porque tenían muchas cosas en común. En la carta de Pablo a los Colosenses hay por lo menos 4 referencias a la iglesia de la Odisea. Primero, en el segundo capítulo, versículo 1 al 3, porque quiero, en el segundo capítulo de Colosenses, versículo del 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ahí está hablando de los cristianos de Colosas. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en que todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocimiento. Ellos no tenían un conocimiento exacto por su misma forma de pensar de Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice a los de Colosas que él siente una carga grande por esa iglesia de la Odisea. Se cree que cuando Pablo salió de la cárcel, en una de esas, la visitó. Es así evidente que mientras escribía a la iglesia de Colosenses, estaba en su pensamiento la iglesia de la Odisea. O sea que para Pablo no era extraño la iglesia de la Odisea. No dice que Pablo la edificó, la construyó, sino que tenía cierta carga por esa iglesia. En el capítulo 4 de Colosenses, refiriéndose a Epafras, el apóstol dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Bueno recordar aquí que el trabajo de Epafras era el de la oración. En el versículo 15 del mismo capítulo 4, él escribe, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y nuevamente en el versículo 16 escribe, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de la Odicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Lo que pasa que la historia no puede explicar qué pasó con esa carta de la Odisea. Es que Pablo le dice, la carta es para vosotros, pero la pasáis a la iglesia de la Odisea. Y que la carta que mandé a la Odisea la pasen a ustedes, los de Colosas. De esa carta, pues no se sabe nada qué pasó, pero sí fue escrita. Como muchos rollos escritos de las Sagradas Escrituras fueron extraviados, también esta epístola o esta carta a la Odisea no se sabe nada de ella. Es decir, el deseo del apóstol es que ellos tuvieran la verdadera riqueza, sabiendo cómo sin duda sabía que ya poseían muchas riquezas terrenales.
En la versión de la Reina Valera de 1909 tenemos otra referencia a la Odisea, que fue emitida en versiones posteriores. Eso es una nota al fin de la primera carta a Timoteo que dice: la primera epístola a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Catalina. Esta nota presupone que Pablo fue librado de la prisión donde había escrito, y luego visitó esta iglesia. Mientras estuvo allí, escribió a Timoteo, y con quien más tarde se encontró y quien había sido dejado a cargo de la iglesia de Éfeso. Los revisores de la Biblia han omitido esta declaración creyendo que no hay suficiente autoridad como para insertarla. O sea que la carta tampoco en Éfeso llegó. O sea que había siempre comunión entre las iglesias. Éfeso, laodicenses, quién sabe cuál otras más, son del sur de Asia, pero había cierta armonía entre ellas. O sea, lo que pasaba en una, se sabía lo que pasaba en la otra. Y ellos se amaban, se respetaban unos a otros. Tal vez los hermanos de Colosas, o sea, los colosenses y de Éfeso, no sabían lo que el Señor se sabía. Por eso, hermanos, es aquí donde nosotros entramos a jugar un papel muy importante, que yo siempre lo he dicho, y lo han dicho miles de predicadores. Podemos tener apariencia, podemos, como dice el hermano Orman, que es amigo de Dios, que es maestro, que es predicador, que es evangelista durante muchos años, que yo reprenda al diablo por si quiere meter otra cosa. Y el hermano Orman no está mintiendo. Si estuviera mintiendo, de alguna forma se darían cuenta. Porque al hermano pastor Fernando Chinchilla y a todos vosotros, si yo llego allá a la Florida Sur, sé que me van a recibir como un buen hermano, como un hermano que conoce mucho la palabra, que lo mismo predica, que enseña, que evangeliza, que conoce historia, que conoce filosofía. Y bueno, resulta que yo los estoy engañando. Aunque me conocieran personalmente, dice, pues no puede ser que un hermano que es evangelista, que es apologético, que es pastor, que es maestro, se atreva a engañar. No, no es que se atreva a engañar, es que hay miles de engañadores en este momento en el mundo que son vistos como dioses, que cobran por predicar hasta con tarjeta, o ahora como llaman el simpe. Tienen su oficina donde tú tienes que ir a depositar el diezmo, tienen una lista de quiénes depositan y cuánto, y a dónde viven y cuánto ganan. Yo puedo hacerlo, y el hermano Fernando sabe que yo lo puedo hacer. Solo el problema que tengo yo es que no puedo entrar a Estados Unidos. Como les he dicho, no sé si esa ley es vitalicia. Por cierto que tengo que averiguar. Pero yo en la embajada americana consiste me meten un balazo una vez, en vez de darme la visa. Si esa ley es vitalicia y ya yo puedo entrar a Estados Unidos. Más si diría que voy a predicar la palabra durante 15 días, o que voy para una iglesia que ya yo cambié hace casi 50 años. Y ya tienen que saberlo. Ya tienen que saberlo. Si ya incluso el Partido Comunista en Costa Rica ya murió hace muchos años. Ya eso aquí ni se nombra. Pero al estar mi hoja manchada y casi nada, la policía lo tiene chequeado como el más peligroso, puede hacer que yo no pueda entrar. Pero si yo entrara, hasta los podría engañar a ustedes. O los podría estar engañando.
Pero a Cristo, ¿cuándo? Pero a Jesucristo, ¿cuándo? Bueno, sería una torpeza en solo pensar que yo podría engañar a Cristo. Que Dios reprenda al diablo solamente por decir esto. Y vosotros lo sabéis. Que yo vengo de la iglesia tal, la iglesia tal así buenísima, si tiene mucha fama en el mundo. Pues claro que tiene que ser usted un predicador, pero no sabemos ni cómo anda el predicador, ni cómo anda la iglesia. Pablo mismo sentía carga por la iglesia, pero no creo que Pablo sepa lo que pasaba en la iglesia, ni en la Odisea, ni en Éfeso, tal y como el Señor la describe. Por eso hay que tener mucho cuidado nosotros mismos, no de los otros. Primero tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Después, cuide del otro. Nada haces con cuidar al otro si no te cuidas a ti mismo. Y eso es lo peligroso, que con Cristo no se puede jugar, porque Él todo lo conoce. El fracaso completo. Él se dirige como aquel que es incapaz de fracasar. Lo que estoy diciendo. Podemos fracasar cualquier hombre, engañar, hacer que hacemos. Pero hay alguien que es incapaz de fracasar. Es nuestro Señor Jesucristo. La declaración que Él da es triple para la iglesia. A la vez es positiva, es relativa y declarativa. De autoridad basada sobre el diablo siempre metiéndose. Cuando estoy hablando empiezan a llamarme. El que me está llamando precisamente, voy a contarles una anécdota. Se crió conmigo, jugábamos fútbol juntos. Yo soy el único amigo de él, el único que lo visito porque está en un asilo, porque él se metió en las drogas y en las borracheras. No tiene amigos. De una familia acomodada. Y no quedó un solo amigo de él. El único que fui yo, que lo he visitado. Resulta que se metió el evangelio. Y a mí me dio mucha alegría, porque ya no vivo yo en ese barrio donde me crié. Y me dio mucha alegría por ser amigo de él. Y al tiempito me di cuenta que ya no estaba en el evangelio. Y me dice, le dije yo, bueno, Tobita, se llama Olmedo, pero solo Tobita lo conocemos. ¿Cómo que no pegaste en el evangelio vos? ¿Qué te pasa? Me dice, mira, es que el problema mío son las mujeres. Le digo, ¿cómo? Me dice, el problema mío son las mujeres. Le digo, ya entiendo. Le digo, no, el problema mío son los hombres. ¿Qué clase de contestación? Pues si a uno es hombre le gustan las mujeres, es lógico. Entonces yo le contesté así, en son de burla. No, le digo, el problema mío son los hombres. Pues todos saben, el hermano pastor lo sabe. Y tú lo sabes, como yo lo dije una vez, la mujer es la creación más linda que Dios ha hecho. Y ese es el problema que tenía él. Pues ¿cuál cristiano no tiene ese problema? Si las mujeres son bellísimas. No hay mujer fea en el mundo. Me dirás tú, claro que hay mujeres feas. Sí, ya te encontraste en la cárcel durante 10 años sin ver a una mujer. O perdió en la montaña durante 5 años sin ver a una mujer. La primera mujer que ves te volvés loco. Sea fea, sea sucia, esté como esté, la ves como una Miss Universo. Estamos hablando entre adultos, y es cierto. No hay nada mejor. Bueno, o había. Ya para los que estamos acostumbrados a estar en Cristo, lo había. Pero para un principiante es mucho más difícil todavía. Y para alguien que esté perdido en la montaña, le lleven a la mujer, que le lleven a los 3 años, lo hacen loco. Sí, entonces sigo por aquí. La declaración que él hace es positiva, es relativa y es declarativa. La autoridad basada sobre los hechos que son causa y razón de todas las causas.
Primero, la declaración positiva. He aquí el amén. Dice. Segundo, la declaración relativa. El testigo fiel y verdadero. Tercero, la proclamación autorizada. El principio de la creación de Dios. Él es el que es el amén. Esta palabra es utilizada sin traducción en hebreo y para apreciar su valor debemos indagar su significado original de este idioma. Una cosa que yo quiero hacer hincapié es en esto. Ahí voy con otra anécdota. Una vez predicaba Antero Miñán, un pastor de Santiago Pentecostal panameño. Debe ser que no conocía el significado de las palabras, que hay que tener mucho cuidado. Por eso los cristianos debemos estudiar y prepararnos en todo sentido, hasta para saber qué significa una palabra. En todo el mensaje prevaleció el diablo. Solo una muchacha que está en el mundo arrastrada, y yo nos volvíamos a ver. Y todos hermanos, amén. Y entonces el diablo prevaleció, amén. Y cuántas predicaciones he oído, he visto, y hasta por televisión. Y hay hermanos que a todos le dicen amén. Y no saben ni lo que está predicando el pastor. Están distraídos y a todos le dicen amén. El amén tiene un significado muy espiritual. Y el amén se conoce solo como así sea. Pero no, es mucho más profundo el amén. Tal como dije yo ese domingo en la escuela dominical. Toda la gloria, hermano, se la dio al diablo. Yo no me atreví a decirle nada porque no tenía mucho tiempo de estar en la iglesia. Pero ahora alzaría la mano y lo pararía. Sea pastor o no sea pastor. Y me lo agradecería. No tendría por qué enojarse conmigo si yo lo corrijo. Tal como el hermano Fernando Chiquilla, que lo amo mucho, lo respeto y lo respeto grandemente. Me sujeto a él y Dios lo sabe, con respeto, cariño, con amor. Yo oigo al hermano Fernando Chiquilla que el diablo prevaleció. Hermano, lo puedo querer mucho. Puedo amarlo en Cristo Jesús hasta lo sumo. Pero lo paro. Y estoy seguro que el hermano me va a dar la razón y pediría perdón a la iglesia. ¿Cómo va a dar una predicación de que el diablo prevaleció? En toda la predicación tenía que decir que Jesús prevaleció, no el diablo. O sea, la predicación fue para la alabanza de Satanás, por no conocer el significado de la palabra. Prevalecer es mantenerse firme. El hermano Fernando Chichilla, ¿cuánto tiene de prevalecer en esa iglesia? Y sigue para adelante. ¿Cuánto tienes tú de prevalecer en esa iglesia y sigues para adelante? ¿Cuánto tiene el hermano Orman de prevalecer en el evangelio y seguir para adelante? Eso es prevalecer, mantenerse, pero en una forma estricta y firme. Prevalecer. Y todos los hermanos, amén, amén, amén. Yo repito, no le dije nada porque no me animé, porque era muy joven en la iglesia. Pero ahora le pondría una cinta scotch o bien fuerte para que el hermano no diga amén, a cualquiera que diga amén, cuando están predicando mal. Bueno, hermanos, he aquí el amén. Dice, segundo, la declaración relativa, el testigo fiel y verdadero. Tercero, la proclamación autorizada, el principio de la creación de Dios. Yo soy la verdad. Deberá siempre recordarse que Él no dijo, yo enseño la verdad, ni yo te declaro la verdad, ni yo explico la verdad, sino yo soy la verdad. Lo que yo siempre digo con respecto a Dios. Dios, dame amor. Es que el amor de Dios, Dios tiene amor. Es prácticamente esto que le estoy diciendo ahora. Jesucristo dice, yo soy la verdad. Él no dijo, yo enseño la verdad, ni yo declaro la verdad, ni yo explico la verdad, sino yo soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad,
Yo no le voy a decir que me enseñe la verdad, que me explique la verdad, que me declare la verdad. No, para eso está el Espíritu Santo que Él dejó en vez de Él, el cual nos enseñará todos los caminos, todo lo que no entendamos. Y Él lo dijo, os conviene que yo me fuere. Si no, no vendría a ser vosotros el Espíritu Santo. Estaríamos a ciegas. Le estaríamos diciéndole la verdad, que nos enseñe la verdad. Estaríamos diciéndole a la verdad, que nos declare la verdad. Si la verdad es Él. Él es el todo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sobre Él, toda rodilla se doblará ante Él en los cielos y en la tierra. Él es la verdad. Él se declara como la verdad. Él es el amén de todo. El significado de la raíz del amén es de criar o ir alimentando en crianza. Y su significado derivado que está en uso en el día de hoy es de algo ya establecido, firmemente edificado, positivo. Por lo tanto, la palabra nos hace pensar en Dios como la madre creadora y expresa la verdad de la absoluta estabilidad y verdadera exactitud de todo lo que Dios ha pensado, hablado y hecho. El amén es una palabra fundamental. Toda la certidumbre de la verdad está comprometida en ella, o sea, en el amén. Por eso el Señor lo explicó bien. Toda la verdad está resumida en el amén. O así sea, como lo entendemos nosotros. Hay que tener mucho cuidado al decir amén si no hemos entendido lo que el pastor o el maestro están explicando. Que no nos pase como el hermano que le dio toda la gloria a Satanás. Es por eso que estamos nosotros tratando de enseñar por nuestra experiencia, por lo que hemos caminado, por los ministerios que hemos entendido, para que vosotros no caigáis en tales situaciones. Queremos una iglesia como la quiere Cristo. Una iglesia sabia, una iglesia poderosa, una iglesia que sabe expresarse, que sabe cuándo decir amén y cuándo no. Una iglesia que llegue al mundo con un conocimiento bastante amplio, como dijo el hermano hace poco, para que un pastor no sea avergonzado. Es cierto que el que los hace pastores, evangelistas, maestros, el que da los dones y talentos a hombres y mujeres, es Dios. Pero Dios no va a ir a tu casa a sentarte contigo en una banca, como un video que me mandó el hermano Fernando, que un hombre tuvo una visión y él se sentó en un sillón y al frente se sentaron Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios a tratar con él. Bueno, eso no se lo cree ni el diablo. Entonces, repito, nuestra misión es prepararlos para formar una o varias iglesias, bueno, en partes que llaman células, que son iglesias pequeñitas a las cuales se invita al pastor al principio, luego él dejará a alguien a cargo de esa iglesia, pero tiene que ser alguien preparado, no un hermano de los que se le meten las moscas en la boca y no se da ni cuenta, no un gastón de sillas y de pantalones, porque lo que yo he hecho y lo que el hermano Fernando ha hecho ha costado lágrimas, humillaciones. Bueno, tal como la mía, yo creo que las conté, a mí me dejaron sin heredad. Todos mis hermanos tienen herencia, menos yo. Por loco, porque siempre andaba con la Biblia bajo el brazo. Por loco fue. Pero tengo una herencia allá en los cielos.
Yo vivo en una casilla de madera vieja. El hermano Fernando la conoce porque yo le mandé una foto. Porque casi se me cae una pared ahora con el invierno. Que se trajo la canoa y todo eso. Porque fue el invierno más grande en Costa Rica desde hace 74 años. No había un invierno tan grande como el que acaba de pasar. Estoy en una casa prestada por una hermana. ¿Qué? ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por no andar besando yesos, como dice el hermano. Por ir a la iglesia cristiana. Por parecerme loco siempre con la Biblia bajo el brazo. Yo digo lo que es el mundo y lo que es el diablo. Si yo fui comunista, había orden de matarme. Sé lo que es el silbido de las ametralladoras o las balas de las ametralladoras. Sé lo que es la cárcel una y otra vez. Sé lo que decía que sufría. Bueno, decía que sufría. Ya me di cuenta que no, todo era mentira. Mi madre que prefirió hacerse una pared cuando yo le dije que un homosexual, un cura, un pedófilo, quiso abusar de mí, que si no me lo escapo me viola. No le importó nada, 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 nada. Tuve que decirlo a un señor del barrio al cual yo le tenía mucho respeto. Le dije que yo lo iba a denunciar ante el obispo fulano de tal, Humberto Rodríguez Quirós. A mi papá le decían Polo, porque se llamaba Napoleón. Y me dice, don Víctor Hidalgo, mire Polillo, yo le aconsejo que ni vaya, porque si con ese se salvó, ahí sí no se salva. Ya después, en el mundo del licor, en el mundo de los bailes, en el club y todo eso, cuando yo estaba aquí, me di cuenta que en el mundo de los homosexuales, aquí le llaman locas, era conocido como Lola. Sí, por dicha no fui, por dicha le pedí consejo a un señor que no era cristiano. Pero si no le pido consejo a él, tal vez el que le estaba hablando hubiera sido violado a los 14 años. Hasta ahí, gracias a Dios, bueno, y gracias a Dios por ese pedófilo, porque hasta ahí llegó la religión católica en mi vida. Y el otro amigo ya se murió. Yo sé a dónde está, pero no voy a decirles porque es muy feo dónde está. Pobrecito, pero todo tiempo de arrepentirse. No creo que se haya arrepentido porque esa gente no se arrepiente. Bueno, pues está en el infierno, hay que decirlo directamente como es. Y yo estoy camino a la Nueva Jerusalén. Bueno, por eso me desheredaron a mí. Ya mi padre había muerto, porque mi padre decía que esto era mío. Pero ya como mi padre no podía reclamar, ni yo decirle nada a mi padre, pues me lo quitaron. Así que yo vivo en una casa vieja, una casa de madera, por ser cristiano. Gloria a Dios por eso. Y por eso me siento feliz. ¿Qué hago yo con vivir en un palacio o en una casa como ven mis hermanos? Sin Cristo, nada. Mejor aquí. Y el día que me echen, pues me recogerá un asilo o me recogerá de una vez Cristo. Pero soy feliz porque puedo predicar la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros no estamos jugando, no estamos predicando para gastar saliva, sino para que tú estés preparado para cuando tengas el don, tengas el talento, tengas el ministerio, y estés preparado con el testimonio de mi hermano Fernando, con lo que él enseña y otros hermanos que yo he escuchado que van a Tierra Santa y que mi testimonio les sirva de algo. Algún día daré el testimonio completo, aunque ya se los he ido dando poco a poco, para que mis experiencias sean acogidas por el Espíritu Santo y las haga llegar a tu corazón. Esta carta de la Odisea, aunque la resuma, no puedo terminarla hoy. Le pido al hermano permiso para terminarla. La próxima puede ser mañana. Ay, no, mañana es día del niño. No se puede, es pecado. Y el 25 menos, porque hay fiestas. La fiesta del diablo. Bueno, hermanos, que les aproveche todo esto. Guarden nuestro corazón.
que el hermano pastor Fernando Chinchilla y el hermano Olman saben que esto te servirá algún día, y ojalá ese algún día sea muy pronto. No, que ojalá te sirva hoy y que nunca se te olvide. Los quiero mucho, hermanos, y pongan atención hasta lo malo, para que no caigas en eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, he hablado a mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón. Si no puedo explicarles como tú me guiabas, yo te pido que el Espíritu Santo les haga entender a mis hermanos todo lo que hay en mí para ellos, para que ellos sean unos verdaderos discípulos y que el día de mañana puedan hacer crecer la iglesia en calidad, con una buena enseñanza, con una buena sana doctrina, tal y como tú le enseñas en la palabra. En el nombre de Cristo te doy las gracias por cada una y por cada uno de los hermanos. Si el que llegó hoy y los que llegaron hoy crean lo que es para ustedes también, y que yo los amo porque están buscando de Cristo Jesús. En una forma especial le doy las gracias al hermano Fernando y a su esposa, su ayuda idónea. A mi hermano Fernando por tener la confianza, porque así se lo ha puesto mi Señor en mí, porque tenemos la misma doctrina, creemos en lo mismo, no hay discusión entre mi hermano y yo. Tú nos juntaste, como yo siempre digo, como una yunta perfecta, y te pido que sea para siempre, o para cuando tú vengas. Bendícelo mucho, Señor. Dale cada vez más sabiduría, para que Él pueda lidiar con distintos caracteres, con distintas personas, con distintos temas, con distintos problemas. Bendícelo grandemente, dale paz a su corazón. Si en algún momento el diablo quiere destruirlo, protéjalo de todo peligro, de toda artimaña y obra infructuosa de las tinieblas. Tú lo has puesto al frente de esa congregación. Tú eres uno de esos ángeles que andaba el Señor en su diestra. Señor, por eso te pido por ese ángel que tú has puesto. No es un hombre cualquiera. Tú no lo escogiste al azar. Tú le cambiaste el corazón. Tú le cambiaste la mente. Tú le cambiaste toda la vida. Y sé que el galardón está esperándolo en la Nueva Jerusalén, para que reine contigo para siempre y por todos los siglos. Gracias, hermanos. Gracias, y pongan en práctica todo, todo, todo. Mediten mucho, escudriñen mucho. Y lo que no sepáis o lo que no pueda explicar yo bien, pídale al Espíritu Santo que te guíe. Él es el Maestro, el cual Cristo dejó para que no te perdáis, sino para que viváis para siempre en los brazos de Dios. Gracias, hermano Fernando. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén y amén.